los bendiga a todos. Estamos en Cantares capítulo 4. Y la semana pasada el pastor Ismar caminó un poco más en este concepto de amiga. Y saben que hay otras cosas, entonces no quiero correr, quiero seguir explicando cómo dejarnos pastorear por la palabra de Dios. Amén. Porque antes de llamarle esposa, ya hace 3 capítulos que él viene llamándole amiga. Y tenemos que refrescar la definición de la palabra amiga. Con Jesús uno aprende a crecer en su relación con Él. Amén, amén. Y amiga significa compañera. Pero la raíz de la palabra amiga significa pastorear. Significa enseñar, como un maestro. Enseñar, alimentar, asociarse con, ser un amigo especial. ¿Saben que podemos ser amigos especiales de Jesús? Amén. ¿Cómo? Sino dejarnos enseñar por Él, dejarnos alimentar, dejarnos instruir por el Señor Jesucristo. Ahora, por supuesto, Él lo hace por medio de su palabra, pero no lo hace únicamente con la letra o la teoría. Necesitamos el poder y necesitamos la obra del Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada. La palabra inspirada es la mismísima palabra para y sopló Dios aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Es la misma palabra, es la inspiración divina. El soplo del Espíritu Santo si el soplo del Espíritu Santo es lo que hace que los seres humanos vivamos, el soplo del Espíritu Santo hace que la palabra de Dios viva. Por eso es tan importante ser bautizados en el Espíritu Santo y aprender a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, y aprender a orar en el Espíritu y a cantar en el Espíritu y a demostrar en el Espíritu. Todo eso hace que la palabra de Dios vaya cobrando vida. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Si el Espíritu Santo no sopla vida sobre una porción determinada de la palabra de Dios, esta no nos va a ser útil, porque va a ser solo letra muerta, solo teorías. Amén. Pero cuando el Espíritu Santo viene y sopla, y no dice toda la Escritura fue inspirada por Dios, no está hablando de la inspiración que recibieron los que la escribieron, está hablando de la inspiración que reciben los que la leen. Amén. Por eso dice es inspirada por Dios. Ahorita, tiempo presente. Entonces se vuelve útil, porque ya no solo es la historia de otro pueblo en otro tiempo y en otra latitud. No, se convierte en un principio espiritual lleno de sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Amén. Entonces, dejarnos pastorear por el Señor Jesucristo es dejarnos instruir por el Señor por medio de su palabra avivada por el Espíritu Santo. De hecho, para insistir un poquito más en esto, pero estoy seguro que a ustedes les ha pasado, vienen a la iglesia o van a su cuarto de oración y traen en la mente algo que leyeron en la palabra de Dios o algo que escucharon, y saben que es así. Aunque uno no entienda la palabra de Dios, uno sabe cuando uno está escuchando la palabra de Dios o teorías humanas. Uno lo sabe. ¿Saben cómo se sabe? Saben diferente, suenan diferente, huelen diferente. Amén. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y no oyen la voz de los extraños. Por eso uno tiene ese discernimiento, y aunque uno no entienda lo que está oyendo, uno sabe que es la palabra de Dios. Entonces uno no la desecha, uno la archiva en algún rincón del corazón y de la mente, esperando a que dé fruto en su momento. Pero a veces uno viene a los servicios o va uno a su cuarto de oración con la inquietud de ¿qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir esto? Y está uno orando, está uno danzando, está uno demostrando en el Espíritu, y de repente ¡puf!, cobra vida. ¿Les ha pasado? A mí me pasa cada rato. Amén. Me pasa cada rato, gracias a Dios. Por eso el tiempo de la alabanza es tan importante. Ahorita en Honduras nos pasó. El viernes pues enseñamos, el sábado enseñamos, pero algo pasó con ese último tiempo de alabanza el sábado por la tarde, ¿verdad? Ahí estaba mi esposa, por allá está la hermana
Marisabel de Hernández. Algo pasó con el tiempo de alabanza en la tarde y de repente yo llevaba mi lección preparada y me iba a ir a un nivel, pues a un nivel determinado, ¿verdad? De repente, ¡puf! Y se me abrió un mundo. Entonces me fui hasta arriba con la enseñanza. Es cuando el Espíritu Santo la abre. Amén. Por eso depende del ambiente hasta dónde puede uno volar con la palabra de Dios. Sí, sí, por eso es que aquí somos tan, pues, particulares. Cuando les decimos, no, hermanos, necesitamos más oración. Hermano, grite un poquito más. A ver, levantemos el nombre de Jesús un poquito más. ¿Por qué? Porque yo sé lo que les voy a enseñar, pero uno sabe cuando eso está abierto o no está tan abierto como debiera. Y cuando el Espíritu Santo sopla, entonces se abre la palabra de Dios. Lo digo pues para enfatizar el hecho de que no son las teorías las que nos pastorean, es la palabra vivificada por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Pero es la palabra, aquello con lo que el Señor Jesucristo nos pastorea. Entonces, la semana pasada el hermano Ismar les explicó cómo debemos leer nosotros las Escrituras para sacarles provecho. Miren, es un hecho. O sea, ¿cuántos seres humanos en el planeta Tierra, en nuestra generación, tienen una Biblia en sus manos? Pues un montón. ¿Saben qué leí una vez? ¿Saben cuál es el best seller más vendido? El libro más vendido, no el más leído, pero el más vendido, el libro que más se vende alrededor del mundo es la Biblia. Nada le ha ganado a la Biblia como el libro más vendido. Entonces alguien dirá, wow, o sea, el planeta entero debiera estar poblado con gente espiritual, pues, y con gente llena del conocimiento del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué tienen una Biblia en la mano y no todos le logran sacar la esencia? ¿Lo ven? Y mucha gente la lee, pero no saca la esencia, no le saca provecho. Entonces la semana pasada el hermano Ismael les dio algunas citas de el hombre aquel rico, ¿verdad? El intérprete o abogado de la ley. Y Jesús le hizo dos preguntas. Le dice, a ver, ¿qué está escrito? Pero después le preguntó, ¿cómo lees? Quiero saber cómo lees lo que está escrito. Y él obviamente leía lo que estaba escrito con la intención de juzgarlo. Entonces no le estaba sacando ningún provecho, ¿verdad? Luego creo que vieron también con el hermano Ismar varias citas en donde Jesús le dice a los fariseos que no han leído. Y allí está todos los principios, ¿verdad? O sea, tenían una Biblia, o sea, leían pero no le sacaban nada. ¡Qué misterio! Y sin embargo sigue siendo la realidad de mucha gente. Entonces, ¿cómo leer la Escritura? Y también tenemos que aprender no solo a leerla, pues no es cuestión de aprender, es de abordarla con la actitud correcta. Amén. Y también tenemos que aprender a escucharla, porque mire cuánta gente se sienta a recibir las mismas enseñanzas y porque en algunos dan fruto y en otros no, y son las mismas enseñanzas. ¿Verdad que es cierto? ¿Verdad? En ese caso, vámonos por favor a Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo leemos? Pero la segunda pregunta es, ¿cómo escuchamos la exposición de la palabra de Dios? Porque algunos le sacan todo el provecho y otros no. Ay, hermano, ¿y cómo estás seguro que otros no? Bueno, por las preguntas y los conflictos con los que uno tiene que lidiar todo el tiempo. Y generalmente cuando tenemos que tratar con algún conflicto, pues por supuesto que estamos para ayudar a la gente, pero por regla general, cuando vienen con alguna consulta, duda, confusión o conflicto, por regla general es algo que ya se ha enseñado. O sea, la sustancia para poder resolverlo ya la tienen. ¿Por qué no logran conectar una cosa con la otra? Entonces no solo es como lees, es como escuchas. Oigan, Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios,
de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué hizo que la palabra de Dios actuara en los tesalonicenses? Y la palabra griega ahí me encanta, es energía, energeo. Amén. Cuando dice que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, es la palabra energeo. Porque en algunos la palabra de Dios tiene la energía necesaria para tocarlos, transformarlos, convertirlos, ayudarlos a progresar en su relación con Cristo, ayudarlos a crecer espiritualmente. ¿Y por qué esa misma enseñanza no tiene la energía en otras personas para hacer el mismo efecto? Porque algunos la reciben como palabra de Dios, otros no. Otros solo ven y oyen al ser humano que está hablando. Amén. Sin discernir o sin recordar o sin despertar al hecho de que lo que se está diciendo es la palabra de Dios. Ahora, por supuesto, si lo que estamos escuchando son opiniones humanas y sabiduría humana, yo soy el primero en desconectarme. Y aún así, he aprendido a no desconectarme demasiado, porque entre opinión y opinión humana, de repente viene una semillita y yo la pesco. Amén. Lo ven. Mucha gente viene a una iglesia, se sienta y oye como oír llover, sin la atención y la actitud necesarias y la conciencia de que es la palabra de Dios. Allí hay algo para mí. Ahí hay algo para mí. Amén. Una vez alguien me hizo la pregunta del millón. Hasta creo que así lo dijo: te voy a hacer la pregunta del millón. Esto es hace años, antes de que existiera Vida Cristiana. Pero me dijo: ¿cómo es que? Pues yo te oigo predicar a ti y oigo predicar a estas otras personas, y es obvio que tú, pues, a estas alturas manejas más la palabra de Dios que ellos. ¿Por qué cuando ellos predican tú pones toda la atención? Y seguramente tú sabes más. Pues se los digo con total objetividad. Amén. Entonces le dije: porque aprendí un secreto hace muchos años, y es la verdad. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? Llegó con Jesús y Jesús estaba con sus discípulos, y llegó y dijo: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús le dijo algo para darle una lección a los discípulos, porque él sabía perfectamente bien qué clase de persona lo estaba abordando ahí. Le dijo: no está bien que los perros coman del pan que se sirve a la mesa de los amos. Alguien dirá: qué grosero. No, él estaba dándole una lección a sus discípulos. Él sabía lo que le iba a contestar la mujer sirofenicia. Pues no era judía, y ustedes saben que los judíos, no voy a decir que todos, pero en términos generales se refieren con un poquito de, pues ya saben ustedes, a los gentiles, ¿verdad? A los no judíos. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? Digo, en la versión 1909 me encanta como dice: verdad, Señor. Reconozco mi estado, reconozco lo lejos que estoy del Señor, yo y mi gente y mi cultura. Reconozco que no lo merezco. Reconozco que, la doctora Esparza una vez lo puso de esta manera: reconozco que muerdo a los que no debo, ladro cuando no debo. Verdad, Señor. Pero hasta los perrillos reciben las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Con qué clase de necesidad, deseo, intención, interés, desesperación abordó ella al Señor Jesucristo, que una migaja de su mesa fue suficiente para liberar a su hija de un espíritu? ¿Qué tal que se hubiera comido la hogaza entera de pan, como el pueblo judío que tenía la hogaza entera? ¿Lo ven? Entonces esa fue mi respuesta en esa ocasión. O sea, les estoy diciendo esto porque fue una historia real y con total objetividad se los estoy diciendo. Pero yo aprendí a aprender de todo el mundo. Entonces pongo atención cuando me están hablando. Pongo atención a las personas que predican, que enseñan,
Siempre hay algo que yo no sé, siempre hay algo para mí. O sea, Dios no me va a llevar a un lugar solo para hacerme perder mi tiempo. Me acuerdo que una vez nos tocó ir a otro país, a unas conferencias, y ya nos habían dicho que un servicio regular de nuestra iglesia era más avivado que los servicios de convención de esas conferencias. Bueno, llegamos a esas conferencias y efectivamente un servicio de nuestra iglesia regular de domingo era más avivado que los servicios de esas conferencias. Y pasó la primera conferencia y pasó la segunda conferencia. Y de repente entré en razón y dije: Señor, tú no me trajiste hasta aquí para que yo perdiera mi tiempo. Tú tienes que tener algo para mí aquí, en medio de todo esto. Entonces me puse a orar y dije: Señor, dame mi porción, dame mi porción, dame mi porción. Para hacerles corta la historia, entre la porción iba la profecía de lo que están ustedes cosechando el día de hoy acá en Vida Cristiana. Amén. Y la confirmación de que la iglesia tenía que estar ubicada donde está ubicada, créanmelo. Amén. ¿Lo ven? Pero yo no me cerré a que, ay, qué aburrido que estoy haciendo aquí y qué me pueden enseñar aquí. Ni siquiera hay mover del espíritu aquí. No, pues al principio empecé a caer en la tentación hasta que entré en razón y dije: no, Señor, tú tienes algo para mí, si no, no me hubieras traído hasta aquí. Amén. Entonces, ¿cómo venimos a la iglesia cuando se nos va a enseñar la palabra de Dios? ¿Con qué clase de hambre, de necesidad, de deseo o de actitud? Y es precioso recibir cartas de gente en otros países que están descubriendo nuestras transmisiones y nos escriben y nos dicen cosas como: hermano, usted es mi pastor virtual, porque la verdad es de usted que estoy aprendiendo. Pues gracias a Dios, y no es de mí, es de la palabra de Dios que se está dando. Pero cuando uno viene al Señor con esa clase de gratitud, uno lee con la actitud correcta y uno oye con la actitud correcta, entonces siempre va a sacarle uno provecho a la palabra de Dios. Siempre va a haber algo para uno, siempre hay algo para uno. Uno va a recoger sus migas, a veces van a ser hogazotas enteras de pan. Amén. ¿Lo ven? Bueno, por eso es que Él le llama amiga a ella. Antes de llamarla esposa, le llamó amiga, porque ella se dejó enseñar, se dejó instruir, se dejó pastorear. ¿Sí? Bueno, en otras palabras y en términos modernos, ella no iba a la iglesia a perder su tiempo. ¿Sí? Y obviamente yo nunca he ido a la iglesia a perder mi tiempo, si no, no hubiera aprendido lo que por la gracia y misericordia de Dios a estas alturas he aprendido. Y veamos algo más. Oigan esto: ¿cómo debemos estudiar la palabra de Dios para dejarnos pastorear por ella? Vámonos a Proverbios 2 del 1 al 5. Proverbios 2 del 1 al 5. Para quienes se integraron, ya que habíamos empezado, sigo insistiendo en por qué le llama él amiga a ella, ¿verdad? Porque se deja pastorear por la palabra de Dios. Pero para que la palabra de Dios sea eficaz y efectiva, ¿cómo debemos abordarla? ¿Cuál debe ser nuestra relación con la palabra de Dios? Proverbios 2 del 1 al 5. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Un gambusino se juega la vida por estar buscando un lingote de oro en algún lugar recóndito de la selva de quién sabe dónde. Amén. Pero ¿saben qué? Todo lo que necesitó para dejar atrás su casa, su familia, sus comodidades, fue que se corriera la voz: ¿sabes? Encontraron oro en aquel lugar. Alguien encontró una pepita de oro por allí. La famosa fiebre del oro que hizo que el oeste de Estados Unidos se poblara. La gente que vivía en el este estaba cómoda, tenía sus casas, no era tierra de nadie. Pero cuando salió la noticia de que había oro en California, ¿adivinen qué?
pues les llaman especuladores porque pues algunos encuentran y otros no. Ahora, a los cristianos no les pueden llamar especuladores porque ciertamente estamos buscando oro. Pero déjenme decirles una cosa, no hay tales de que unos van a encontrar y otros no. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Pedid y se os dará. Pero la gente que busca tesoros en lo natural arriesga su vida. ¿Cuántas historias tenemos contemporáneas de personas que estaban trabajando en una mina, en las entrañas de la tierra, y se les vino un pedazo de cueva encima y se quedaron atrapados por no sé cuántas semanas allí? Aquellas historias tremendas de cómo los rescataron, ¿verdad? Sí. ¿Por qué arriesgaron su vida? Porque hay tesoros ahí abajo. Hay tesoros ahí abajo. O sea, hay un costo, hay un precio. Por supuesto que hay un precio, hay cosas que tenemos que dejar atrás. Pero el reino de los cielos es como un hombre que encontró un tesoro en un campo. No dijo nada. Fue y vendió todo lo que tenía. Estuvo dispuesto a pagar el precio por el tesoro. Amén. Y entonces compró, no solo compró el tesoro, compró todo el campo y se quedó con el tesoro. Amén. Entonces, cuando leemos nuestra Biblia, cuando venimos a la iglesia, tenemos que venir con la cosa de: Señor, yo sé que tienes algo para mí, sé que tienes algo para mí. Cuando vamos a las convenciones con la hermana Hicks, o sea, ya no hay a uno las horas de llegar y de que empiece el primer servicio y de que empiece a hablar, porque uno sabe lo que va a decir, va a hablar la palabra de Dios y uno está como esponja. Y a veces ha habido ocasiones en donde, bueno, o sea, ella solo nos lleva como 850,499 kilómetros de distancia, ¿verdad? En la palabra de Dios. Entonces a veces solo abre la boca y sale toda aquella delicia de palabra. Uno sabe que uno no está allí, pues. O sea, es algo que anda por aquí, uno anda como por aquí abajito, ¿verdad? Pero uno sabe que es la palabra de Dios. Y me acuerdo que hubo una ocasión en la que yo solo me acomodé, hice una demostración yo para mí mismo. Me acomodé en mi silla, estiré las piernas y solo dije: Señor, báñame, báñame, báñame. Porque era una cosa tan exquisita, hermano, y no le da pena no haber entendido todo lo que oyó. No, para nada, estaba delicioso. O sea, olía delicioso, se sentía delicioso, sabía exquisito. ¿Qué hice? No compré, por la gracia de Dios, pues tarde o temprano me mandan los CDs y oigo 5 veces las convenciones. Entonces le extraigo toda la sustancia. Qué cosa más maravillosa. Pero es porque uno quiere aprender. Uno quiere aprender. Amén. Como a tesoros. Vámonos a Juan 6:27. Juan 6:27. Y lo del tesoro escondido está en Mateo 13:44. Ya no se los leo porque ya se los conté. Pero vámonos a Juan 6:27. Juan capítulo 6, verso 27. Juan 6:27. Ahora, aquí tenemos la respuesta de por qué algunas personas no le sacan provecho a la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo le llamaríamos a una persona trabajadora? A ver, denme sinónimos de trabajador. ¿Ah? No, pero de la acción, el verbo. El verbo, no el sustantivo, el verbo. Esforzada, afanosa, pues en el sentido correcto. Aplicado, diligente, disciplinado, dedicado. Ok, es una persona trabajadora, ¿sí? Bueno, responsable, no dijo nadie. Esforzado. Entonces ahora denme sinónimos para una persona no, o palabras que describen a una persona no trabajadora. Haragana, gracias. San Juan 6:27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece,
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, ¿por qué hay gente que recibe y hay gente que no recibe? Pues porque hay que trabajar para comer, ¿no? Amén. En varios ámbitos, en varios sentidos. Hay que trabajar en oración, hay que trabajar en alabanza y adoración. Eso pues es algo que hemos establecido acá. Pero igualmente hay que estar trabajando con uno mismo. Hay que estar trabajando con uno mismo, con nuestras actitudes y con todas esas cosas, llevándoselas al Señor. Pero hay que trabajar. ¿Sí? La palabra trabajar en hebreo, en las Biblias hebreas usan la palabra amal. Trabajar se define como esfuerzo agotador, preocupación del cuerpo o de la mente. Trabajar arduamente. Así es que debemos hacer un esfuerzo agotador para recibir el pan de la palabra de Dios. Alguien dirá, ay hermano, eso sí ya sonó muy feo. No, cuando encuentra los lingotes de oro me va a contar si es feo o no es feo. Es maravilloso. Cuando empezamos a encontrar los tesoros, menos queremos parar. Amén, es la verdad. Menos queremos parar. Trabajad, trabajad. Ok, y Proverbios 23. Ajá. Proverbios 23. Una escritura clásica. Una escritura clásica. Ahora, esto me recuerda en una ocasión en la que fui a México, a una convención, a la iglesia de Zaragoza. Iba a predicar la doctora Hicks. Pero tenía un rato libre y entonces me fui por ahí a pasear. Me encanta la Ciudad de México y entré a una de estas tiendas de Sanborns. Tienen buenas galletas ahí. Entonces llego al mostrador y le digo, señorita, ¿cuánto cuestan estas galletas? Me dice, pues tantos pesos. Le digo, ¿me regala 2? Que se las regale. Ay, perdón, le digo, soy guatemalteco. En Guatemala decimos, regáleme 2 porque quiero que me dé 2 y yo por supuesto que se las voy a pagar. Véndame 2, por favor. Amén. Nada es gratis. Ay, hermano, mi salvación sí fue gratis. Para usted, pero no para Jesús. Nada es gratis. Nada es gratis. A ver, Proverbios 23. Compra la verdad. Y una vez la compraste, guárdala con todas tus fuerzas, con tu mente, con tu corazón y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Amén. Compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. ¿Lo ven? Esto explica por qué. Y creo que la doctora Hicks lo mencionó en la convención. No sé si lo notaron. Pero cuando dibujamos el tabernáculo mosaico, ¿se acuerdan que se aplicaba sangre en el altar de bronce? Al pie del altar, alrededor del altar y en los cuernos. Se aplicaba sangre en el altar de oro, en los 4 cuernos. ¿Se acuerdan que eso se rociaba con la sangre de la expiación y con la sangre de las ofrendas por la ignorancia? Y se aplicaba sangre arriba del arca, en el propiciatorio. Amén. Así es que había, pues el altar, la fuente de bronce era para preparar el echar mano de la sangre. Pero el camino es un camino de sangre. Pero en el candelero no había nada de sangre, ni en la mesa con los 12 panes había nada de sangre. Y una de las lecciones que aprendemos nosotros de esto es que la barra vertical es un don gratuito que Jesús compró para nosotros. Por eso la pavimentó con su propia sangre. Pero la barra horizontal Jesús no la compró para nosotros, a nosotros nos toca comprarla. La luz de la palabra y el pan de la palabra. Amén. ¿Está claro? Ok. Y trabajar en la palabra de Dios es lo más maravilloso que existe. Pero hay que trabajar. Pues por lo menos hay que desempolvar los engranajes y esforzarse por pensar un poquito,
Y pues hemos hecho esos comentarios con anterioridad, pero sí, pues pasa mucho, ¿verdad? Creo que les conté una vez, fuimos a predicar a una iglesia, era entre la frontera de Petén y Belice, ¿sí? Y recuerdo pues obviamente estaban celebrando algo y había más predicadores, y me acuerdo que había predicadores muy fogosos, pero si somos honestos, hay gente que habla y habla y habla y habla y grita y brinca y salta y suda y no dice nada. Solo emociona. Su emoción emociona. Sí, pero no hay sustancia. Entonces yo observé, y entonces cuando me tocó a mí les dije, muy bien, ahora yo no les voy a predicar. Y todos, ¡ah!, les voy a enseñar para que razonen lo que van a escuchar y piensen en lo que van a escuchar. La gente se quedó pávida. Amén. Y mucha gente solo va a las iglesias buscando emocionarse. Otros vamos a la iglesia buscando aprender, ser instruidos, ser formados. ¿Sí? Bueno, entonces, sigamos con este asunto para que vean cuán grande y maravilloso es esto. Pero la Biblia puede ser un libro sellado. Lo es para mucha gente. Lo es para mucha gente. Y a lo mejor algunos de nosotros acá o alguien que está escuchándonos con toda sinceridad puede decir, es que la Biblia es un libro sellado para mí. Leo y no le saco nada, ¿verdad? Una vez alguien me dijo, ¿cómo puede ser que yo leo la Biblia y pues ya la leí? Y luego vengo y me siento aquí y oigo que me enseñan esos mismos pasajes y de repente le veo los colores a las flores y le percibo los aromas a los árboles y veo las nubes y veo todo el cuadro, porque no vi nada cuando yo lo leí. Amén. La Biblia puede ser un libro sellado para nosotros. Vámonos por favor a Isaías 29:9. Isaías 29, verso 9. Vamos a leer del 9 al 24. Isaías 29, del 9 al 24. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas, puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo, ahora está profetizando la venida de Jesucristo, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán
en el Santo de Israel, el Señor Jesucristo. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Pero dice, ¿por qué es la palabra de Dios como un libro sellado para el que lee? Dice, porque solo me honran de labios, ¿verdad? Sí, y dice, se acercan a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Cuando somos religiosos y así así nos exponemos a las cosas santas, es como muchos fariseos. Pues hubo fariseos en quienes halló cabida la palabra de Dios y se convirtieron a Jesús y se convirtieron en sus discípulos. Pero en términos generales, el resto de los fariseos, su fariseísmo hizo que la palabra permaneciera como un libro sellado para ellos. O sea, solo hacer acto de presencia en un lugar en donde está la presencia de Dios y la palabra de Dios está fluyendo, no va a quitarnos el sello del entendimiento. El sello va a estar allí porque no depende del lugar, depende de nosotros. Depende de nosotros. Amén. Aquí en esta iglesia tenemos gente que no se convierte, pero con nada. ¿Cierto? Sorprendente, pero cierto. Quiere decir que no depende del lugar. Bueno, no es en son de comparación, no es eso. Pero miren, si Lucifer no se convirtió estando en el cielo, quiere decir que no depende del lugar, depende de la actitud, de la postura interna, del estado del corazón. Amén. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, miren esto, Daniel 12. Daniel 12. Del 4 al 9. Daniel capítulo 12, del 4 al 9. Les va a dar un poco más de tiempo para llegar a Daniel. Me fui muy rápido con Isaías. Daniel 12 del 4 al 9. ¿Estamos? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Eran ángeles. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Están hablando de la gran tribulación, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y hoy, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y Daniel no entendió esas palabras porque estaban cerradas, estaban selladas. Amén. Ahora vámonos a Mateo 24:15. Mateo 24:15. El único que puede quitar el sello y abrirnos el libro es el Señor Jesucristo. Mateo 24, verso 15. Y en este capítulo Jesús está hablando de señales del fin del siglo, señales de su venida. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora,
de que habló el profeta Daniel, dice, ¿qué dice? El que lee, entienda. Cuando vean que eso va a pasar, váyanse a lo que está escrito. Esta acción va a quitarle el velo a la teoría y van a entender la teoría. Cuando vean que pase, vayan y léanlo y entonces van a entender lo que están leyendo. Pedro, el apóstol Pedro, él leyó el libro de Joel quién sabe cuántas veces en su vida. A lo mejor en la escuela dominical se lo aprendió de memoria. Pero hasta que crucificaron a su Señor y resucitó su Señor, y a los 50 días él fue bautizado con Espíritu Santo y fuego, él pudo levantarse con un nuevo entendimiento, con un libro abierto, sin sellos, con el entendimiento abierto y con plena autoridad. Dijo: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Amén. El sello se le abrió, el sello se le quitó y él vio, él entendió. Amén. Muchas veces necesitamos la experiencia para que se nos abra la teoría o el conocimiento teórico. Amén. O pues un toque del Espíritu Santo para que se nos abra la Biblia. Pero hay un sello y Dios tiene que abrirnos ese sello. Ahora, ¿se imaginan que la siguiente porción natural de la palabra de Dios a la que debemos irnos para estudiar un poquito más cómo es que el Señor Jesucristo va rompiendo estos sellos para que la Biblia sea un libro abierto para nosotros? Es el libro de Apocalipsis. Vámonos por favor a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Esta fue una de las lecciones clásicas que dimos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis lo estudiamos hace como pues el 9-11 me sirve a mí de pauta, porque estábamos estudiando Apocalipsis cabal cuando pasó. Y vino alguien y me dijo: hermano, ¿y ya se dio cuenta que lo que pasó en Nueva York estaba profetizado en la Biblia? Yo abrí los ojos, ¿verdad? No, pues la verdad que nunca lo he visto yo en la Biblia. A ver, dígame dónde. Y me llevó a Apocalipsis, en donde dice que de lejos van a ver el humo salir de las torres. Bueno, le traté de dar toda la explicación de cuál es el contexto de esa escritura y se enojó conmigo y se fue. Pero cabal estábamos estudiando Apocalipsis, quiere decir que fue hace como que 12 años, por ahí, más, 15 años. Bueno, no se descorazonen. Estamos frenéticamente tratando de pasar los cassettes a CD para poderlos subir al sitio web y para que ustedes tengan acceso. En esa época todavía grabábamos con cassette. Apocalipsis 5. Ahora, como con el resto de la escritura, tenemos nosotros un entendimiento primario, digamos, de lo que estamos leyendo. Hay un contexto. Hay un contexto dentro del texto, hay un contexto histórico, hay un hilo en la historia, hay una aplicación inmediata a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Lo que vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 5 no ha acontecido todavía. No importa cuánto vocifere la gente, esos sellos todavía no han sido abiertos. Se van a abrir, esos sellos se van a abrir luego que el Señor Jesucristo venga a arrebatar a los vencedores. Y el primer sello anuncia la introducción de la persona del anticristo a este mundo. ¿De acuerdo? Así es que hay un contexto histórico profético a estos sellos. Ok. Pero toda la escritura sigue siendo útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Así es que tampoco debemos nosotros circunscribirnos solo a la parte histórica o profética literal. Eso, si no empezamos por ahí, nos vamos a perder. O sea, no empecemos a buscar aplicaciones personales en un texto del que no entendemos su aplicación inmediata. ¿Sí? ¿Lo estoy diciendo claro? No, o sea, no tratemos de buscar y rebuscar. Tenemos que leer de corrido de manera elemental y entender lo que estamos leyendo y ubicarnos con lo que estamos leyendo.
Y hay cosas que ya pasaron, hay cosas que van a pasar, hay cosas que le pasaron al pueblo de Israel, hay cosas que le pasaron a Abraham, otras le pasaron a Isaac, otras le pasaron a Jacob. De acuerdo. Pero la Biblia tampoco nos la dio el Señor para convertirnos en expertos historiadores, pues, o en expertos intérpretes de la profecía. No. La Biblia es un libro lleno de principios que nos pueden llenar de sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia si encontramos los principios espirituales que están detrás de las historias. Pero no empecemos por los principios, empecemos por las historias. Entonces podemos regresar y decir, ok, ¿cuál es la aplicación personal aquí para mí? Entonces ahorita vamos a abordar esto desde el punto de vista de la aplicación personal y el mensaje personal y la utilidad personal que esto puede tener para nosotros. Si la historia de los 7 sellos fuera únicamente para enseñarnos el orden en el que los juicios de Dios van a ser derramados sobre la tierra, pues ya sería suficiente información y muy tremenda. Pero no tendría utilidad personal para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Amén. Entonces ahí es donde uno empieza a cavar y a ahondar más allá de la arena, buscando la roca. Ahí es donde uno empieza a pedirle al Señor, ok, Señor, pero ¿qué hay aquí para mí? Entonces en Apocalipsis capítulo 5 dice, verso 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, en su ocasión les dije que ese es el libro. Cuando un objeto, una persona, un campo dejaba de ser de su dueño original y pasaba a manos extrañas por la razón que sea, tenía que ser vendido o la persona empobrecía y tenía que venderle a alguien su heredad en Israel. Ese terreno, objeto o persona automáticamente quedaba sujeto a poder ser redimido si había un pariente cercano que estuviera dispuesto a pagar el precio. La historia de Ruth, si no entendemos esto, no entendemos la historia de Ruth y cómo es que Booz estuvo dispuesto a redimir la heredad que había sido de Elimelech, el marido de Noemí. ¿Y por qué Ruth venía en la colada? Si no entendemos estas transacciones, nos perdemos con el libro de Ruth y con muchas otras cosas. Pero generalmente cuando una persona perdía su heredad porque empobrecía, se veía en la necesidad de venderla o lo que sea, vendía su heredad, pasaba a manos de la otra persona, pero esa heredad automáticamente se convertía en una posesión adquirida, sujeta a poder ser redimida. Entonces, si aparecía un pariente cercano mío, podía ser mi hermano, un primo, y venía con la persona que me había comprado mi heredad y le decía: mira, voy a comprar de regreso esa heredad para devolvérsela a mi pariente que se quedó sin su herencia. Entonces la persona decía: bueno, ¿cuánto vale la heredad? Tanto. Venía el pariente cercano, pagaba el precio y entonces esto regresaba a ser de su dueño original. Ahora, ¿saben por qué no se veía mucho esto en Israel? Porque no era de ningún provecho para el pariente cercano, excepto de provecho moral, con grandes recompensas de parte de Dios. Amén. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, él dejó de pertenecerle a su dueño original, el Señor Jesucristo, y se vendió a manos extrañas. Y el diablo se convirtió en el príncipe de esta creación. Pero en el minuto en el que el hombre dejó de pertenecerle a Dios y este mundo empezó a pertenecerle al diablo, allí nos convertimos en
en posesión adquirida, sujetos a poder ser redimidos por un pariente cercano que estuviera dispuesto a pagar el precio para nuestro rescate. Y eso va no solo para los hombres, sino para todo el planeta Tierra. Y en Apocalipsis 5, ese es el documento, el contrato que se extendió el día que este mundo pasó a estar bajo la potestad del diablo. Y en ese contrato están escritas las condiciones del contrato, y el Señor Jesucristo viene a desatar los sellos de ese libro y a abrir el contrato, a anularlo y a redimir toda la creación, toda la creación. Amén. Y el profeta Jeremías da fe cuando ya habían sido llevados cautivos los judíos a Babilonia. Jeremías todavía permanecía en Israel, pero Dios un día le dijo a Jeremías: Jeremías, va a venir un pariente tuyo a pedirte que por favor le compres un terreno. Entonces el Señor le dijo a Jeremías, porque ¿sabes por qué? Porque vamos a ver, creo que era en Israel donde estaba comprando su terreno Jeremías. Puedo estar equivocado, no tengo la historia ahorita en la cabeza, pero le dijo: ¿sabes por qué? Porque hay un tiempo para todo, y cuando sea el tiempo otra vez se van a comprar y a vender terrenos. Amén. Entonces le dijo: escribe una carta. Se lo dijo: escribe una carta por dentro y por fuera, y séllala y guárdala en un recipiente, porque cuando sea el momento, 70 años después, los cautivos en Babilonia van a regresar a Israel y van a poder recuperar sus terrenos y sus tierras y todo eso. Amén. Gracias a Dios. Así es que obviamente se extendió un contrato cuando este mundo pasó a estar en manos del diablo. Amén. Y es lo que vemos a Jesús hacer en Apocalipsis capítulo 5. Sí, con cada uno de esos sellos el Señor está anulando el poder que el enemigo ha ejercido sobre este mundo y sobre el ser humano, y Él está redimiendo esta tierra de una vez y para siempre. ¿Sí? Gracias a Dios. ¡Hey! Gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús. Ok, ese es el sentido literal inmediato de estos versículos. Pero la aplicación personal es que la Biblia puede ser un libro cerrado para nosotros y sellado con 7 sellos. Entonces el Señor es el único que puede ir quitando esos sellos para que la Biblia ya no sea un libro sellado para nosotros, ¿o no? Bueno, entonces, miren pues, Apocalipsis capítulo 6, verso 1, dice: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. No puede estar hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya fue coronado de honra y de gloria. Amén. Pero a este le va a ser dada una corona. Y dice: y salió venciendo y para vencer. Se trata del anticristo, pero viene montando un caballo blanco. ¿Qué representa ese primer sello? Aplicación personal. No los perdí, ¿verdad? Estamos haciendo la aplicación personal. ¿Qué representa ese primer sello blanco? Tiene que ser algo malo para hacer que la Biblia permanezca sellada para nosotros. El blanco representa nuestras justificaciones. Nuestras justificaciones. Entonces el primer sello que el Señor tiene que abrir en nuestra carne es el de nuestras propias justificaciones. Esto para que la Biblia se nos abra. Amén. Miren, estoy resumiéndoles en breves minutos una lección que quién sabe cuántas semanas nos tomó. Verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, eso significa rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada.
Ya ven, el primero no puede ser el Señor, tiene que ser el anticristo, porque detrás de él viene la guerra. Detrás de la guerra viene el hambre y detrás del hambre viene la muerte. ¿Desde cuándo esas son las cosas que siguen al Señor Jesucristo? Entremos en razón. Amén. Pero el segundo sello es este jinete que provoca guerra y viene montando un caballo rojo. ¿Alguna vez usted ha provocado alguna guerra? Ajá. Seguramente fue después de ponerse rojo de ira. Nuestro enojo carnal. Amén. Por guardar estas cosas en el corazón es que la Biblia está cerrada. Pero cuando dejamos que el Señor desate esos sellos, la palabra de Dios se nos empieza a abrir. Amén. Verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo. Está re feo, negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Traía hambre, detrás venía el hambre, pero era un caballo negro. A ver, la gente que padece de hambre espiritual o de hambruna espiritual conectada con un caballo negro. Negro es falta de luz, falta de entendimiento. ¿Saben qué es este tercero? Se llama ignorancia voluntaria. Ustedes saben que la ignorancia puede ser involuntaria o puede ser voluntaria. La involuntaria, eso no es ningún problema. Todos empezamos así. El Señor nos instruye, dejamos de ser ignorantes. El problema es la ignorancia voluntaria. O sea, yo elijo no querer saber porque ya estoy casado con mis propias ideas. Bueno, eso se llama andar en tinieblas y eso provoca hambre espiritual. Amén. Sequía espiritual. Sequía espiritual. ¿Sí? Bueno, ¿lo ven? Por eso dice: compra la verdad y no la vendas. Y dice: trabaja, no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Y una de los terrenos donde más tenemos que trabajar es el de aquí adentro. El de aquí adentro. Para que la Biblia se nos abra, para que podamos dejarnos pastorear por el Señor Jesucristo, instruir, enseñar por el Señor Jesucristo por medio de su palabra. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Ok. Número 4. Bueno. Y no olviden, pues, o sea, estos son juicios que van a venir sobre el planeta Tierra, de plano. Pero estamos aplicando esto a nosotros. Apocalipsis 6:7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo. Realmente la palabra griega es verde. Lo debieron haber traducido verde. Era un caballo verde. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Alguna vez nos hemos puesto verdes? Si no dejamos que el Señor desate esos sellos, no importa cuánto oigamos y leamos, la palabra de Dios va a ser un libro sellado. Amén. Ahora sí les hizo sentido, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, entre paréntesis,
Si no hubiera habido creyentes aquí en la tierra durante el tiempo de gran tribulación, no hubieran matado a nadie. Estos son creyentes que se perdieron el rapto. Y es más la gente que se va a quedar que la gente que se va a ir. Ujú, ujú. Pero nosotros estamos haciendo planes para irnos. ¿Y qué si no hay tal cosa como rapto? Bueno, estar haciendo planes para irnos, les prometo que nos va a tener en mejor forma espiritual que no haber hecho ningún tipo de plan. Amén. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El resto de los cristianos, que el anticristo va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer. La Biblia lo dice. Por eso hay tanta polémica aquí, porque hay cristianos que dicen: para la tribulación no va a haber ni un solo cristiano sobre la tierra, todos se fueron. Y luego está el otro lado, y la gente que dice: no, no hay rapto, porque la Biblia menciona en 3 ocasiones en el libro de Apocalipsis al montón de cristianos que sí están aquí durante la gran tribulación. Ni uno ni el otro. Sí hay rapto, pero no es todo el mundo el que se va en el rapto. Ahora, ¿cuál es el síndrome acá de estos del quinto sello? ¿Qué están diciendo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre entre los que están en la tierra? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pobrecito de mí. Eso se llama autolástima. Pobrecito de mí. Ese sello se tiene que abrir si la Biblia va a ser un libro abierto para nosotros. ¿Sí? Y solo el Señor Jesucristo puede venir a abrir esos sellos. Amén. Es obvio que la amada en el Cantar de los Cantares trabajó su corazón. Amén. Y fue al Señor y le dijo: Señor, rompe estos sellos que hay en mi corazón, que hay alrededor de mi entendimiento. Señor, líbrame de estas actitudes. No dejes que me justifique por nada. Al contrario, ayúdame a confesar y a arrepentirme y a confesar todo lo que deba. Ayúdame, Señor, con mi enojo. Sí, pues santifícamelo, porque pues hay cosas para las que sí debemos enojarnos. Si están vituperando el nombre del Señor Jesucristo y eso a usted no le enoja, eso como que está raro, ¿verdad? Amén. Santifica mi enojo para que si me voy a enojar sea por las razones correctas, ¿verdad? Señor, y abre mis ojos y sáname de cualquier forma de ignorancia que yo tenga. Y si algo en mí está así como rígido, diciendo: no, es que no puede ser así, tiene que ser así, tú sáname, tú ayúdame. Celos y envidia, Señor, ayúdame a codiciarte solo a ti, ninguna otra cosa. Autolástima, Señor, líbrame de mi autolástima. Sí, pobrecito de mí, pobrecito de mí. Todos tenemos autolástima, pero el Señor es fiel en mostrárnosla, ¿verdad? En mostrárnosla y en arrancar, en abrir ese sello. Amén. Bueno, Apocalipsis 6, verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá ponerse en pie? Y el Señor Jesucristo en Mateo 24 ubica este quinto sello al final de la gran tribulación, ya cuando están por derramarse las 7 copas de ira que son al final de la gran tribulación. Amén. Pero miren lo que ocurre con miren lo que ocurre con este sexto sello. De repente se oscurece el sol, de repente se oscurece la luna y de repente se oscurecen las estrellas. ¿Sí? Se supone que Dios nos dio el sol, la luna y las estrellas naturales y espirituales para alumbrarnos en el camino. Entonces, ¿cuál es el problema aquí con esto? Sino la luz de nuestra propia revelación carnal, ¿verdad? La luz de nuestra propia revelación, nuestro orgullo de revelación. No me digan, yo sé y yo tengo mi propia revelación de cómo son las cosas. Bueno, cuando se abre ese sello, el Señor tiene que apagarle el foco al sol, a la luna y a las estrellas. Y nosotros tenemos un orgullo de revelación tremendo y siempre creemos tener la razón y siempre creemos tener la explicación. Y no siempre es la razón correcta y no siempre es la explicación correcta. Entonces el Señor tiene que desatar ese sello y apagar esos focos de luz incorrecta para poder alumbrarnos con la luz de su palabra. ¿Está claro eso? La luz de nuestra propia revelación. Pongamos aquí orgullo de revelación. ¿Se han fijado cuántas veces creemos nosotros tener la razón? Y al final de cuentas resulta que nunca la tuvimos. Pero quiere decir que todavía tenemos un foco encendido ahí que necesitamos que el Señor nos apague para poder ver, entender y juzgar las cosas en base a la luz de la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Y séptimo sello. Ese nos lleva a Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Apocalipsis 8, 1. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Silencio. Ahora, literalmente, este séptimo sello y ese silencio, ¿saben qué es? Es el momento en el que los santos ejércitos vestidos de lino fino están ocupando sus posiciones para venir al ataque. El séptimo sello es ya el final de la gran tribulación. Pero ¿cómo se aplica esto a nosotros? El séptimo sello tiene que ver con nuestro silencio, con nuestra negativa a hablar la verdad, nuestra negativa a compartir de Cristo, nuestra negativa a dar testimonio de lo que somos en Cristo. Amén. Negativa a hablar. Sí, siempre estamos ocultando nuestra identidad como cristianos. Les garantizo que la Biblia va a permanecer cerrada y sellada. Pero si estamos abriendo la boca y estamos dejando brillar nuestra luz y hablando, entonces la Biblia va a ser un libro abierto y vamos a poder entender y vamos a poder ver. Amén. Así es que en esta tremenda lección podemos resumir nosotros el principio de cómo hacer para que la Biblia ya no sea un libro sellado, que la palabra de Dios sea viva, pues es viva y es eficaz. Pero ¿por qué no es eficaz en el caso particular de muchos? Amén. Es porque todavía tenemos esto en nuestros corazones. No hemos trabajado nuestros corazones. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿cómo la leemos? Que no le sacamos provecho. Cuando escuchamos la palabra de Dios siendo predicada, ¿cómo la recibimos? Para que no le saquemos el mayor provecho. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al Señor y examinarnos y rebuscarnos y decir: Señor, si tu palabra todavía está sellada para mí, porque no le estoy sacando el provecho que sé que debo, te ruego, Señor, empieza a desatar esos sellos. Amén. Y aquí tienen pues básicamente lo que representan en cuanto a la aplicación personal estos sellos
para nosotros. Entonces la Biblia va a dejar de ser un libro cerrado, un libro sellado. Miren, qué aburrido ir a la iglesia sin el interés de aprender. Peor aquí. 3 horas aquí metidos el día domingo, solo haciendo acto de presencia. Ay, qué desesperante, pues. La verdad, no sé qué están haciendo aquí, pues. Pero es la verdad. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Ninguno. Amén. Pero cuando venimos trabajando y sedientos, hambrientos, amén, pobres, cojos, ciegos y mancos, y venimos al Señor y venimos como la mujer sirofenicia: Señor, una amiguita es todo lo que necesito. Pero venimos desesperados, venimos necesitados, amén, y venimos pidiéndole al Señor: Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Señor, ayúdame, sáname, sálvame de mí mismo, Señor, y ábreme tu palabra. Necesito los tesoros de tu palabra. Amén. Su palabra es lo que nos convierte. Su palabra es lo que nos enseña, redarguye, corrige e instruye. Amén. Si venimos con esa clase de actitud, la Biblia va a ser un libro abierto y el Señor va a poder pastorearnos, instruirnos y enseñarnos con su palabra, y entonces va a llamarnos sus amigos. Amén. Y haciendo amigos, entonces vamos camino a ser esposa. Pero él no se va a casar con alguien que no es su amiga. Yo, el día que me casé, les voy a contar algo. El día que yo me casé con mi mejor amiga. ¿Cierto? Y seguimos siendo mejores amigos. Amén. Pero, o sea, uno no se casa con alguien que no sea su amiga, pues. ¿Sí? El Señor primero nos quiere convertir en su amiga, y entonces nos convierte en su esposa. Por eso le empieza a llamar amiga desde el capítulo 1, porque ella se dejó pastorear, se dejó enseñar, se dejó instruir. Amén. Aprendimos algo. Qué linda es la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, ya salimos de la amiga. Entonces ahora la próxima semana ya podemos empezar a recorrer esas 12 virtudes que formaron los 12 nombres del Señor Jesucristo en el corazón de la amada, y esos 12 frutos que produjo el huerto de su corazón. Amén. Gracias a Dios. Bueno, gloria al Señor. Allí tienen, pues, vamos a ponernos en pie y le vamos a dar toda la gloria al Señor Jesucristo. Vamos a bendecir su nombre.